Imagina un mundo donde el paisaje rojo y desolado de Marte se transforma en un frondoso y verde jardín. Un lugar donde el agua fluye de forma libre, tallando cañones y creando lagos y océanos. ¿Podemos conseguir tal mundo vertiendo el agua de la Tierra sobre la superficie de Marte? Espera, no te apresures a decir no. Exploremos esta posibilidad. Está bien, digamos que podemos transportar mágicamente toda el agua de la Tierra a Marte. Este juego acuático a gran escala sería una locura tanto en ingeniería como en logística. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, estamos hablando de millones y millones de litros de agua, lo cual no es una hazaña pequeña. Necesitaríamos tanques realmente grandes para retirar toda esa agua de la Tierra. También tendríamos que averiguar cómo lanzarlo todo al espacio. Esto requeriría tecnología de cohetes avanzada, así como una gran cantidad de combustible. Probablemente podríamos crear una flota completa de naves espaciales especialmente diseñadas para la tarea. Imagina eso, una flota de enormes tanqueros cargados con toneladas de agua cuidadosamente cosechada, despegando de la superficie terrestre y atravesando el espacio a velocidades inimaginables. ¿No sería una vista impresionante? Ahora, otra forma de hacer esto, probablemente una mejor, sería lanzar una gran cantidad de misiones más pequeñas a lo largo del tiempo, cada una transportando una cantidad menor de agua hasta que se haya transportado suficiente agua a Marte. Entonces, supongamos que logramos hacer todo eso. ¿Qué sucedería después? Una vez que lleguemos a Marte, necesitaríamos distribuir esta agua por todo el planeta. Podríamos utilizar una red de tuberías subterráneas o algunos drones especiales para transportarla a diferentes ubicaciones. Estas son solo algunas cosas básicas y, como puedes ver, necesitamos mucha planificación y recursos. Además, una operación loca como esta requeriría un esfuerzo coordinado masivo de científicos, ingenieros y agencias espaciales de todo el mundo. Y no olvidemos los costos. No es de extrañar que los científicos no lo consideren realmente un plan viable. Pero la escala de esta operación no es el único problema. Hipotéticamente, digamos que resolvimos todo eso y vertimos el agua de la Tierra en Marte. ¿Y ahora qué? Pues, lo creas o no, sería casi completamente inútil. Nuestro principal desafío será la atmósfera y el clima actual de Marte. Este planeta es un desierto seco, con una atmósfera que es solo aproximadamente el 1% de lo densa que es la de la Tierra. Esto significa que cualquier agua vertida sobre la superficie se evaporaría rápidamente. Sería bastante difícil crear un ambiente estable cuando todo el lago puede desaparecer en cuestión de segundos. Y si el agua no se evapora, entonces, al contrario, se convertirá en hielo. La temperatura de la superficie de Marte está muy por debajo del punto de congelación. La atmósfera delgada solo empeora las cosas. Otro desafío es que este planeta tiene un campo magnético muy débil, lo que significa que tiene poca protección contra el viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que fluyen constante desde el Sol. Estos son bastante peligrosos. Pueden arrancar cualquier agua que se coloque en la superficie de Marte. Además, la radiación solar en Marte es mucho más intensa que en la Tierra. Esto haría aún más difícil mantener cualquier agua líquida allí. Y finalmente, no olvides que también necesitamos purificar esta agua para eliminar todas las bacterias antes de beberla. Pero no nos rindamos. Si nos mantenemos extremadamente optimistas, aún podemos intentar resolver estos problemas. Básicamente necesitamos encontrar una forma de mantener el agua líquida en un lugar durante mucho tiempo y asegurarnos de que no se congele o se evapore. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay varias formas en las que podemos abordarlo. Número 1. Aislamiento. Podríamos envolver todos los contenedores de agua en materiales aislantes, como espuma, por ejemplo, o algunos elementos reflectantes que puedan ayudar a evitar que el agua se congele. Número 2. Calefacción. Podríamos usar varios calentadores y dispositivos para mantener la temperatura por encima del punto de congelación, incluso mantas térmicas, aunque esto requeriría mucha energía y sería una tarea difícil. Número 3. Reservorios subterráneos. Podríamos excavar un gran agujero y cubrirlo con un material transparente para permitir que la luz del sol pase a través de él. Esto ayudaría a mantener el agua cálida y aislada. Número 4. Salinidad. Agregar una pequeña cantidad de sal u otros minerales disueltos al agua puede disminuir su punto de congelación, aunque necesitaríamos mucha más sal para cosas como lagos, y este método no es el más eficiente. Y finalmente, número 5. Construir un invernadero.
Podríamos construir un invernadero u otra estructura que pudiera atrapar calor y crear un ambiente más parecido al de la Tierra. Esta opción probablemente sea la mejor. Después de todo, un invernadero también nos ayudaría a cultivar diversas plantas u otros organismos. ¡Viva la vida! Está bien, excelente. Digamos que hemos descubierto alguna forma de almacenar agua en Marte y mantenerla allí en un estado líquido y tibio. ¿Y ahora qué? ¿Qué impacto tendría esto en el planeta? En realidad, esto sería genial. Si pudiéramos verter toda esta agua en Marte, el clima de este frío y rojo desierto podría cambiar de forma drástica. En primer lugar, podríamos crear un llamado efecto invernadero. Este se produce cuando los gases en la atmósfera de un planeta atrapan el calor, lo que causa un aumento de la temperatura. Y sí, esto es bastante malo para la Tierra, pero para Marte, cuyas temperaturas oscilan entre 21 grados Celsius y menos 129 grados Celsius, sería genial. Esto podría causar el espesamiento de la atmósfera y llevar al derretimiento de los casquetes polares. ¿No sería increíble? Marte comenzaría a transformarse gradualmente de un desierto solitario a una Tierra 2.0. Esto también significa que la atmósfera del planeta cambiará. Por ejemplo, los patrones climáticos. Podrían formarse nubes en Marte, las lluvias comenzarían a caer, y estas, como sabemos, trasladan agua de una región a otra, lo que significaría que podrían regar las plantas si aparecieran en Marte. Pero todo esto es pura especulación. No podemos estar completamente seguros del tipo de impacto que tendría verter agua en la superficie marciana sobre el clima del planeta. Quizá para crear este efecto invernadero necesitaríamos mucha más agua de la que podemos transportar. Pero si a pesar de todos estos desafíos logramos nuestra misión e hiciéramos a Marte mucho más cálido y húmedo, ¿podría finalmente nacer vida allí? Lamentablemente, eso seguirá siendo bastante improbable. Sí, el agua es muy importante para la creación de la vida, pero no es todo lo que necesitamos. La composición del suelo marciano no es muy propicia para sustentar la vida. Este está compuesto principalmente por minerales llamados regolitos, hechos sobre todo de polvo, arena y otros elementos que no son muy buenos para las plantas. Teóricamente podríamos terraformar Marte. La terraformación es un cambio gradual y lento de un planeta para que se vuelva adecuado para nuestra vida, pero este sería un proceso muy complejo, largo y costoso. Y por cierto, ¿qué pasaría con nuestra Tierra después de todo eso? Tomamos bastante agua, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Tierra, transportar agua a Marte requeriría una cantidad enorme de recursos, incluyendo energía y diferentes materiales. Y la cantidad de agua que tendríamos que gastar sería asombrosa. La pérdida de tal cantidad de agua de las propias reservas de la Tierra podría tener un impacto significativo en nuestro planeta, especialmente en áreas donde el agua ya es escasa. Entonces, básicamente, esta es una idea muy mala, sin importar cómo la observes. Sí, puede sonar interesante, pero no es un plan viable en absoluto. Requeriría demasiados recursos, mucho dinero y ni siquiera valdría la pena. Por eso los científicos y las agencias especiales no consideran esta idea de forma seria. Además, hay muchos otros objetivos más realistas y alcanzables en el campo de la exploración de Marte. Por ejemplo, podemos seguir estudiando la geología del planeta, su atmósfera y el potencial de vida pasada o presente. Estos estudios nos ayudarían a encontrar algunos recursos que podrían soportar la futura exploración humana. En general, necesitamos responder a muchas más preguntas sobre Marte antes de siquiera comenzar a considerar su colonización. Así que mantengamos un ojo en las noticias y actualizaciones científicas. ¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá.
A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos, y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones, un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el Sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? ¡Oh! Mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear, y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el Sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el Sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien. Regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua?
Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora, hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. En nuestro bueno y viejo planeta Tierra, el agua está literalmente en todas partes, no solo en los océanos y mares, sino también en la atmósfera, en el suelo e incluso en nosotros mismos. Cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Parece que nuestro planeta debería haberse llamado agua y no tierra. Pero, ¿qué pasaría si el agua y la tierra se repartieran por igual? ¿Y si la mitad del planeta se convirtiera en tierra y la otra mitad fuera agua? Averigüémoslo. En primer lugar, hablemos de lo que entendemos por igualmente. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en realidad no hay tanta agua en nuestro planeta. Sí, si la recogieras toda en una sola gota gigante, su tamaño sería ligeramente mayor que el de Estados Unidos. Y toda esta cantidad de agua representaría solo el 0,02% de la masa total de la Tierra. Así que resulta que todas esas horribles profundidades oceánicas inexploradas no son básicamente nada. Y ahora imagínate que cambiáramos la composición de nuestro planeta nivelando el volumen de agua y tierra. ¿Qué ocurriría entonces? Tendríamos un planeta oceánico muy espeluznante. Este parecería un océano sin límites. Sería muy improbable encontrar en él ni siquiera un par de pequeñas islas. Y si las hallaras, probablemente serían las cimas de enormes montañas submarinas. Este mundo sería prácticamente inhabitable. Si estuvieras en la superficie, no podrías ver el sol ni nada en el cielo. No sabrías qué hora del día es ni dónde estás exactamente. Todo debido a la niebla increíblemente espesa y a las nubes. Este tipo de clima sería algo permanente en un planeta así. Es más, ni siquiera entenderías dónde acaba la niebla y empieza el agua. Todo porque la humedad sería demasiado alta. Pero, ¿podría haber aún vida? ¿Quizá dentro del propio océano? Por desgracia, esto también sería bastante improbable. Verás, para llegar al fondo de este océano, tendrías que nadar verticalmente no durante varias horas, sino durante varios días. E incluso después de semejante travesía, aún no verías el fondo. El océano no estaría sin fondo, por supuesto, pero el lecho marino consistiría principalmente en hielo muy duro e impenetrable. Pero no el tipo de hielo al que estamos acostumbrados. Este sería exótico. Existen diferentes tipos, denominados hielo 5, hielo 6, etc. Normalmente estos tipos no son tan fríos como el hielo normal y pueden no derretirse incluso a temperaturas muy altas. Y casi no habría algas ni nada parecido, así que los peces simplemente no tendrían nada que comer. Por eso, si apareciera vida en un planeta así, sería un milagro.
Esta vida tendría que soportar una presión de más de 20.000 atmósferas terrestres. Incluso los monstruos más horripilantes de la fosa de las marinas no serían nada en comparación con las criaturas que encontraríamos en este planeta oceánico. ¿Pero podríamos nosotros los humanos vivir allí? Bueno, en teoría sí, pero sería extremadamente difícil. Podríamos crear algo así como estaciones submarinas gigantes. Sin embargo, seguiríamos teniendo miles de problemas. Dónde conseguir comida y otros recursos, cómo reparar las cosas, etc. Así que estaría lejos de ser la mejor opción. Ok, ahora ya sabemos que un planeta oceánico no suena demasiado entrañable. ¿Qué tal otra opción? ¿Qué pasaría si la superficie de la Tierra fuera 50% agua y 50% tierra? Para que esto ocurriera, tendríamos que reducir la cantidad actual de agua del 71% al 50% aproximadamente. En este caso, el nivel del mar descendería unos 3 kilómetros y aproximadamente una cuarta parte de nuestro planeta se convertiría en tierra firme. Aunque no parezca gran cosa, las consecuencias serían desastrosas. En este momento hay 5 océanos interconectados en la Tierra: el Atlántico, Índico, Pacífico, Antártico y Ártico. Pero si bajáramos el nivel del mar, todos estos océanos simplemente desaparecerían. Se convertirían en depósitos cerrados y mares separados. Por el contrario, todos los continentes se fundirían en una masa terrestre gigantesca, casi como si intercambiáramos la tierra y el agua. Y al principio parecería bastante genial. Serías capaz de caminar literalmente alrededor del mundo. Sin embargo, también aumentaría la cantidad de tierra que habría que recorrer. Todos los continentes del planeta crecerían en tamaño. Todo este nuevo territorio equivaldría aproximadamente a la superficie actual de Asia, Europa, África y Norteamérica juntas. Sería una enorme masa de espacio sin utilizar. Pero, ¿qué encontraríamos en estos nuevos territorios? La mayoría serían bastante llanos. Sin embargo, en los lugares donde antes había océanos profundos, se verían vastos corredores y escarpadas grietas. Otra cosa genial, la mayoría de las ciudades hundidas volverían a la superficie. Y no, por desgracia, no encontraríamos la Atlántida entre ellas, pero aún habría muchos otros lugares asombrosos. Por ejemplo, la antigua ciudad romana de Bayas, que, según las leyendas, era básicamente un paraíso en la tierra con todas sus lujosas villas y jardines. O Heraclión, la ciudad que se sumergió bajo el mar hace miles de años y fue considerada un mito durante mucho tiempo. Así que sí, podríamos organizar excursiones a estos lugares antiguos. Pero por supuesto, no todo sería diversión y juegos en un mundo así. Debido a una pérdida tan grave de agua, las corrientes oceánicas se verían alteradas, y esto provocaría problemas climáticos muy graves. El océano absorbe el calor irradiado por el sol. Gracias a las corrientes, este se distribuye por toda la Tierra, lo que crea un clima estable y agradable. Pero si estas se interrumpieran, las temperaturas en la Tierra se volverían más extremas. Habría mucho más calor cerca del Ecuador y aún más frío alrededor de los polos norte y sur. Así que sí, por desgracia, el hielo antártico no nos salvaría. Sería todo lo contrario. Las regiones alrededor de los polos norte y sur se secarían por completo, convirtiéndose básicamente en desiertos secos y fríos. Además de calor, el agua también absorbe dióxido de carbono del aire, y como los océanos no podrían absorberlo, este gas empezaría a acumularse en la atmósfera. Este exceso de veneno cubriría todo el planeta. Las temperaturas medias aumentarían y nuestro mundo empezaría a secarse lentamente. Se producirían incendios forestales masivos, entre otras cuestiones. ¿Te suena familiar? Para empeorar las cosas, no habría nada para extinguir estos fuegos, porque, ya sabes, las lluvias no pueden formarse de la nada. Así que sí, los niveles de precipitación descenderían y esto provocaría peligrosas sequías. Tendríamos un montón de nuevos desiertos en todos los continentes. A pesar de conseguir todos esos nuevos territorios, sería poco probable que pudiéramos construir de alguna manera nuevas ciudades y pueblos allí. Muchos de estos sitios serían inhabitables, no solo porque muchos bosques y plantas desaparecerían, sino también porque la mayoría de los animales emigraría a lugares más agradables. Como resultado, tendríamos grandes dificultades para encontrar comida. Así que toda la vida en nuestro planeta, plantas, animales y personas, tendría que adaptarse a estas nuevas condiciones. Tendrían que evolucionar rápidamente y acostumbrarse a la escasez constante de agua. Los animales, por ejemplo, podrían experimentar una reducción en su tamaño por este motivo. Muchos de ellos, debido a la falta de hierba y humedad, cambiarían a una dieta estrictamente carnívora. Y por supuesto, tendríamos que decir adiós a la enorme abundancia de vida marina. Muchos peces desaparecerían para siempre. Los humanos, muy probablemente, daríamos un gran salto evolutivo, pero hacia atrás.
No solo porque perderíamos un gran número de recursos si nos trasladaríamos a nuevos territorios, sino porque también perderíamos el acceso a una de las fuentes de energía más importantes del mundo, las centrales hidroeléctricas. Sin electricidad, muchas fábricas dejarían de funcionar. Decir que esto provocaría una crisis a gran escala para todos nosotros es tristemente obvio. Por tanto, nuestra proporción actual de agua y tierra es la mejor opción posible. Si hubiera muy poca o demasiada agua, las consecuencias serían terribles. Por eso tenemos que proteger las condiciones actuales con todas nuestras fuerzas. Imagina si pudiéramos traer agua de otros cuerpos espaciales en nuestro sistema solar a la Tierra. Sabemos que cada planeta, e incluso las lunas de nuestro sistema, tienen su propia variedad única de agua. Entonces, ¿qué pasaría si las agotáramos todas? Vamos a verlo. Primero, tenemos a Marte. El planeta rojo tal vez no tenga resorts de playa como la Tierra, pero tiene algo especial. Agua congelada. En la cima y en el fondo de Marte hay estos increíbles gorros helados llamados casquetes polares. El casquete del norte está compuesto de agua y dióxido de carbono. El del sur es un poco más sofisticado porque está formado principalmente de hielo de agua. Si Marte tuviera sus propios osos polares, se sentirían como en casa allí. Durante el invierno, se hace aún más grande a medida que más cosas se congelan sobre él. Y durante el verano en Marte, estos casquetes de hielo se vuelven un poco más pequeños, ya que parte del hielo se convierte en gas. Y no te olvides del agua congelada que se esconde en el suelo. Marte puede parecer rocoso y polvoriento, pero también tiene bolsillos de agua congelada bajo la superficie. Entonces, ¿qué pasaría si tomáramos toda esta agua marciana congelada y la vertiéramos en la Tierra? Bueno, habría algunos giros. El agua marciana es un poco diferente a la de la Tierra. Tiene dentro cubitos de hielo de deuterio extra. El deuterio es un pariente del hidrógeno regular. Es un poco más pesado y tiene un pequeño acompañante extra en su núcleo. Y aquí está el asunto. La vida terrestre, incluyendo plantas, animales y criaturas acuáticas, ha evolucionado para amar nuestra agua rica en hidrógeno. El agua marciana con su extra de deuterio podría ser como darles una bebida diferente a la que no están acostumbrados. Las plantas podrían cambiar y comenzar a comportarse de maneras inesperadas, al igual que los animales y los peces. Las plantas podrían encontrar el agua marciana un poco pesada para beber, como tomar un batido extremadamente espeso en lugar de un refrescante licuado. Algunas podrían crecer más altas y fuertes, mientras que otras quizás necesiten un poco de tiempo para acostumbrarse al nuevo sabor. En cuanto a los animales, las cosas se vuelven un poco más misteriosas aquí. Los efectos variarían y dependerían de muchos factores. Podrían empezar a comportarse de manera diferente, comer cosas distintas en cantidades variadas, volverse menos o más enérgicos, y así sucesivamente. El agua con alto contenido de deuterio también podría influir en el crecimiento y desarrollo de los animales, y podrían contraer diversas infecciones y enfermedades. ¿Lo mismo para los peces y la vida acuática? Los procesos metabólicos de los peces podrían cambiar mucho, tal vez incluso desacelerarse o ser menos eficientes. También podrían sufrir muchos problemas de salud y desequilibrios. Posiblemente, todo el ecosistema tendría que adaptarse al nuevo tipo de agua. Es difícil afirmarlo con certeza, ya que nunca hemos probado algo así, pero no sería muy agradable para los peces. Introducir agua marciana en la Tierra sería un experimento enorme. Nuestra Tierra es una delicada danza de ecosistemas, así que sería como lanzar una bola en un hormiguero bien organizado. Pero Marte no es el único cuerpo celeste en nuestro sistema solar que tiene agua. También encontramos algo en las lunas del planeta. Por ejemplo, en Europa, uno de los muchos satélites de Júpiter. Europa puede parecer una simple bola de hielo desde el exterior, pero debajo de esa corteza helada hay un océano oculto que es más misterioso que un mapa del tesoro. Pero este océano no sería tu lugar habitual para nadar. Es súper frío y está cubierto por mucho hielo. Sin embargo, aunque sea helado, los científicos creen que podría mantenerse líquido gracias a algo llamado calentamiento por marea.
La calefacción de marea es lo que ocurre cuando un objeto en el espacio se pone cariñoso con otro. Por ejemplo, si la Luna está cerca de un planeta, la gravedad del planeta tira de la Luna, lo que hace que se estire y comprima un poco. Y ahí es donde entra el calor. Cuando te estiras y aplastas así, requiere un poco de esfuerzo. Eso genera fricción y calor dentro de la Luna. Por eso mismo, el océano no se convierte en un gigantesco bloque de hielo. En nuestro caso, es porque Europa está siendo jalada y estirada por Júpiter con su enorme gravedad. Lo que es aún más emocionante es que este océano podría ser un lugar para que la vida extraterrestre se relacione. Sabemos que hay algunas bacterias que no se preocupan por estas temperaturas extremas. Así que, si hay agua, podría haber algo de vida. Pero eso es solo una posibilidad. Otra luna con un océano frío es Encélado, uno de los satélites de Saturno. Esta pequeña luna es impresionante. Tiene un deslumbrante atuendo helado que refleja la luz solar como una bola de discoteca espacial. Ahora, imagina que estás caminando por Encélado y de repente ¡boom! El vapor de agua sale disparado del suelo como un geyser en un parque acuático. Estos géiseres helados son como superpistolas de agua de la naturaleza y están lanzando agua y cristales de hielo muy alto hacia el espacio. Algunos de ellos forman un hermoso anillo alrededor de Saturno, llamado el anillo E, como una pulsera brillante hecha de agua congelada. Y hemos encontrado más de 100 de ellos en Encélado. Te estarás preguntando, ¿de dónde sale toda esta agua? Pues bien, al igual que en Europa, debajo de la corteza helada de Encélado hay un océano oculto. Este océano es tan profundo que podrías apilar un montón de rascacielos uno sobre otro y aún así no llegarías al fondo. De todas formas, volvamos a nuestra idea descabellada. Traer agua de los océanos secretos de Europa y Encélado aquí a la Tierra. Si hiciéramos eso, provocaríamos cierto caos. Estas aguas extraterrestres tienen sus propios sabores únicos que no son compatibles con nuestros océanos. El agua oceánica de Europa podría ser un poco salada con minerales adicionales, como el agua de un spa lujoso que es excelente para tu piel. El agua de los géiseres de Encélado podría ser muy burbujeante, con algo de sal también. No suena tan mal, ¿verdad? Sin embargo, aún no estamos seguros de qué más podría haber en esa agua. Entonces, al igual que con el agua marciana, nuestra vida marina podría comenzar a hacer el cha-cha-cha acuático con estos nuevos ingredientes. Algunas especies podrían encontrar estas nuevas aguas especialmente sabrosas y prosperar, mientras que otras podrían tener un tiempo mucho menos agradable. Antes de conocer los efectos con certeza, necesitamos estudiar ambas lunas con más detalle. Pero todos estos cuerpos celestes tienen agua similar a la de la Tierra. ¿Qué hay, por ejemplo, de otra luna de Saturno, Titán? Titán es un mundo completamente nuevo de mares y lagos, pero no del tipo que encontrarías en la Tierra. Estos lagos están llenos de etano y metano. Están compuestos de hidrocarburos, como lo que hay en el tanque de gasolina de tu coche. Sí, exactamente. Estos lagos son preciosas reservas de combustible. Y Titán tiene mucho más de este combustible que el petróleo y gas de la Tierra juntos. También podrían contener una pizca de propano e incluso una pizca de otras cosas como cianuro de hidrógeno. No es un cóctel que quisieras beber. Y además, son increíblemente fríos. Lluvias hechas de etano podrían erosionar la Tierra y crear cuevas subterráneas. ¡Oh! Y los lagos de Titán podrían tener burbujas. Es como las burbujas en tu bebida, pero a una escala del tamaño de una luna. Estas podrían estar llenas de gas nitrógeno y podrían estallar como fuegos artificiales en los lagos. Y cuando las burbujas exploten, podrían modelar los deltas de los ríos de Titán. Como puedes imaginar, no es el mejor líquido para traer a la Tierra. Nuestros lagos y océanos se convertirían en exóticas piscinas de hidrocarburos. Imagínate lagos que no ondean como el agua, sino que brillan como el combustible líquido. Tendríamos que encontrar maneras de adaptarnos a este entorno completamente desconocido. Además,
Los hidrocarburos en los lagos de Titán podrían solidificarse y convertirse en hielo bajo las diferentes condiciones de la Tierra. Imagina ver trozos de icebergs flotando en lo que solían ser nuestros océanos. Es posible que nuestros barcos tengan que ser rediseñados para navegar entre estos icebergs. Además, la lluvia no sería agua y los vientos serían mucho más fuertes de lo que estamos acostumbrados. Nuestras ciudades, edificios e infraestructuras podrían tener dificultades para enfrentar estas condiciones extremas. Por no mencionar el hecho de que toda esta operación realmente perturbaría nuestros ecosistemas. Lo que sucedería con ellos es muy impredecible, pero no sería bueno. Debemos recordar que la Tierra ha estado perfeccionando su mezcla de agua durante miles de millones de años. Alterar esa mezcla podría ser como jugar con un volcán. Así que apreciemos y valoremos nuestra perfecta Tierra con su perfecta agua. Brindaré por eso. A primera vista puede parecer que el Sol está ardiendo, pero en realidad eso no es cierto porque la combustión de nuestra estrella no es química, sino de fusión nuclear. El Sol no puede quedarse sin oxígeno ni dejar de arder porque no usa oxígeno para quemarse. La combustión regular del carbono requiere de este gas. Tan pronto como no hay oxígeno, el proceso de combustión se detiene. Imagina una vela. Si la cubres, ya no tiene el acceso al oxígeno y el proceso de combustión se detiene. Pero en la fusión nuclear, los núcleos de los átomos se fusionan para formar nuevos núcleos más grandes. Tales cambios hacen que los átomos se conviertan en nuevos elementos. La fusión nuclear no requiere oxígeno ni ningún otro material. Solo presión o calor para acercar los núcleos de los átomos lo suficiente como para que superen su repulsión electrostática y se unan en un solo núcleo. En 2011, 2 equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando en el espacio abierto. Fue el mayor y más lejano reservorio de agua jamás detectado en el universo. Era una nube de vapor de agua que rodeaba un enorme agujero negro llamado cuásar a 12,000 millones de años luz de la Tierra. El entorno alrededor del cuásar debe ser único para producir de alguna manera masas tan gigantescas de agua. Se formó por ondas de energía que colisionaban átomos de hidrógeno y oxígeno juntos. La nube contiene 140 billones de veces el volumen total de agua en nuestro planeta. Podría proporcionarle a cada persona en nuestro mundo una cantidad de agua equivalente a la del planeta 20,000 veces. Aún más impresionante, los astrónomos creen que esta nube de agua apareció solo 1.600 millones de años después del origen del universo. Los científicos la consideran otra demostración de que el agua existe en todo el universo y estuvo presente ya en sus primeros días. Al mismo tiempo, antes de este descubrimiento, los investigadores nunca habían encontrado vapor de agua tan atrás en los inicios del universo. Hay agua en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero la mayor parte está congelada en forma de hielo. No solo hay agua flotando allá afuera en el espacio, también hay alcohol. En 2009, unos científicos estaban examinando una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia cuando se toparon con una sorpresa. Había fomiato de etilo dentro de ella. Este químico es responsable del sabor dulce de las frambuesas. También encontraron otra región interesante. Esta estaba llena de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas. En el polo norte de Saturno, una tormenta misteriosa está rugiendo. Es gigantesca. Abarca un área más grande que nuestro planeta. Además, posee un hermoso pero desconcertante patrón hexagonal. Nadie ha entendido aún por qué la tormenta tiene una forma tan extraña. Después de que el hexágono fue descubierto en 1987, permaneció oculto en la oscuridad hasta el momento en que la luz solar lo expuso de nuevo. Poco después, la nave espacial Cassini, diseñada para explorar el sistema de Saturno, proporcionó una serie de imágenes cautivadoras e incluso un video de la tormenta. Resultó ser colosal en tamaño. Se estima que su profundidad es de alrededor de 290 kilómetros, y el ojo de la tormenta es 50 veces más grande que una tormenta típica en la Tierra. Además, la tormenta está cambiando de color de azul a dorado. Vientos de hidrógeno y amoníaco la rodean y se desplazan a más de 483 kilómetros por hora. La tormenta tiene varios centros. Algunos se mueven en sentido horario y otros en sentido antihorario. El mayor vórtice parece ser blanco y es 2 veces más grande que un huracán estándar en nuestro planeta. En cuanto al hexágono en sí, es una corriente de chorro compuesta por gases atmosféricos.
Los expertos se refieren a él como solo una corriente de aire y características meteorológicas. Pero hay un detalle intrigante, un vórtice que se encuentra a una altitud más alta que las nubes de Saturno. Parece una estructura grande y elevada. Las auroras de Saturno, desencadenadas por el campo magnético del planeta, están ubicadas sobre el hexágono, lo que le da una apariencia mística. Los astrónomos han encontrado un gigantesco volcán probablemente activo cerca del ecuador de Marte. Literalmente estaba escondido a plena vista. Es antiguo y está erosionado, pero parece que aún sigue funcionando. Incluso podría haber restos de hielo glaciar cerca de su base. Por eso, este descubrimiento podría señalar una nueva localización prometedora para buscar vida, así como un destino potencial para futuras exploraciones humanas y robóticas. La estructura aún está esperando su nombre oficial. Por el momento se la conoce como Volcán Noctis. Alcanza una altura de 9.000 metros y se extiende a lo largo de un impresionante diámetro de 450 kilómetros. Un tamaño tan colosal indica que el volcán ha estado activo durante muchísimo tiempo. En su parte sureste hay un delgado depósito volcánico reciente y debajo podría todavía estar presente el hielo glaciar. A una distancia de 700 millones de años luz de la Tierra hay un agujero enorme. Un vacío absoluto sin galaxias, estrellas, planetas o asteroides. Literalmente nada. El vacío es una región aproximadamente esférica de unos 330 millones de años luz de diámetro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría caber allí miles de millones de veces. Ese es el misterioso vacío de Bootes. Se encuentra en la constelación de Bootes, el pastor que conduce el arado alrededor del Polo Norte. Al principio, este vacío tenía el nombre de la Gran Nada, pero más tarde se le dio su denominación actual. Ahora sabemos que las galaxias parecen una gigantesca telaraña. La mayoría de ellas son parte de estructuras largas llamadas filamentos. Estos se enroscan a través del cosmos y cuando se encuentran forman regiones con una alta concentración de galaxias. Estas zonas son lo que conocemos como cúmulos, pero entre estos cúmulos y filamentos hay enormes vacíos que apenas contienen galaxias. Estos vacíos en realidad constituyen casi el 80% del universo observable y la mayoría de ellos son enormes, de 30 a 300 millones de años luz de ancho. El de Bootes es uno de los más masivos, incluso se ha ganado el título de supervacío. Los astrónomos piensan que podría ser el resultado de la fusión de algunos vacíos más pequeños. Hay un planeta de diamante allá afuera que orbita una estrella en la constelación de Cáncer y completa una rotación en solo 18 horas terrestres. El nombre científico de este mundo distante es 55 Cancri E. Su radio es del doble del de la Tierra y su masa es 8 veces mayor. El planeta es extremadamente caliente. Las temperaturas en el lado diurno alcanzan casi los 2760 grados Celsius. Pero lo más increíble de 55 Cancri es que, según algunos especialistas, al menos un tercio de la masa del planeta podría ser diamante. Eso equivale a alrededor de 3 masas de nuestro mundo. Vaya, suena como mucho dinero flotando allá en el espacio. ¿Qué tal si calculamos cuánto podría valer este planeta? Espera, alguien ya lo hizo. Y la cifra es astronómica, sin hacer juego de palabras. Es 26,9 nonillones. Y si estás tan confundido con este número como yo, es 26,9 seguido de 30 ceros. En comparación, uno de los diamantes más caros del mundo es el Cullinan. Cuesta la asombrosa suma de $2.000 millones y su peso original era un increíble 3.106,75 quilates. Fue, y sigue siendo, el diamante en bruto más grande jamás encontrado. Posteriormente fue cortado en muchos diamantes más pequeños. El más grande de ellos es el Cullinan 1, también conocido como la estrella de África. Tiene un peso de aproximadamente 530 quilates, pero imagina cuán más grande y expansivo es el planeta de diamante. Las nebulosas son gigantescas nubes de gas y polvo y algunas de ellas pueden tener formas realmente inusuales, como si estuvieran hechas de esta manera a propósito. Con el tiempo, la gravedad comienza a juntar estos cúmulos de polvo y gas. Crecen cada vez más y su gravedad se vuelve más poderosa. Un día esta masa se torna tan grande que colapsa bajo su propia gravedad y forma nuevas estrellas. Entre algunas de las nebulosas más hermosas que existen, debemos mencionar la de la mariposa. Su envergadura es de más de 3 años luz, y la estructura en su interior es una de las más complicadas jamás observadas.
La estrella central, una enana blanca, está calentada a unos increíbles 250.000 grados Celsius. Esto significa que se formó a partir de una estrella gigantesca, probablemente de más de 5 veces el tamaño de nuestro Sol. La enana blanca está rodeada por un grueso disco de polvo y gas en el ecuador. Eso es lo que probablemente hace que toda la estructura se parezca a un reloj de arena o a una mariposa. La nebulosa del anillo parece una gigantesca nube de polvo y gas que rodea una estrella vieja casi extinguida. A primera vista, sí, parece un anillo. Pero los astrónomos dicen que la nebulosa no es un bagel, es una dona rellena de jalea. Deben tener hambre. El colorido objeto del espacio profundo a más de 2000 años luz de la Tierra es en realidad un anillo que envuelve una estructura esférica azul. Cada extremo de esta estructura sobresale por los lados opuestos del anillo. Los pilares de la creación parecen algo de otro mundo. Míralos por ti mismo. Están ubicados a 7000 años luz de la Tierra en la nebulosa del Águila. Es un cúmulo joven de estrellas con apenas 5.5 millones de años. En escala espacial son apenas bebés. Una vez el telescopio espacial Hubble logró tomar una imagen de varias siluetas oscuras cerca del centro de la nebulosa. Y ahora puedes verlas con tus propios ojos. Esos son los llamados pilares de la creación, una región activa de formación estelar. Mira esta imagen famosa. Los colores azules representan oxígeno. El rojo es azufre y el verde significa la presencia tanto de hidrógeno como de nitrógeno. Los pilares también están bañados en la luz ultravioleta proveniente de un cúmulo cercano de estrellas jóvenes. Por desgracia, los vientos de esas estrellas están lenta pero constantemente erosionando las magníficas torres de gas y polvo. Lejos en el espacio, una fantasmal galaxia superantigua flota completamente sola. Brilla con un tenue destello de luz estelar y apenas ha cambiado en miles de millones de años. Los astrónomos no tienen idea de por qué está ahí o cómo se formó. Conoce a DGSAT-1, una galaxia fósil viviente. Es tan grande como la Vía Láctea, pero es casi invisible porque sus estrellas están distribuidas de manera increíblemente dispersa. Lo que hace única a esta galaxia es que está completamente sola a diferencia de otras galaxias de este tipo que, por lo general, se encuentran en cúmulos. Esto podría significar que DGSAT-1 se formó en una era diferente, probablemente apenas 1000 millones de años después del Big Bang. Si es cierto, esta galaxia es un verdadero fósil viviente. Los astrónomos han descubierto el agujero negro estelar más masivo jamás encontrado en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este recién hallado monstruo espacial es 33 veces más grande que el Sol y se encuentra a 2000 años luz de nosotros. Hasta hace poco, el agujero negro estelar más grande hallado en nuestra galaxia tenía alrededor de 20 veces la masa de nuestro astro. En cuanto al agujero negro estelar promedio, suele ser aproximadamente 10 veces más pesado que el Sol. Científicos detectaron el enorme agujero negro después de que una estrella comenzara a tambalearse mientras orbitaba en esa área. El agujero negro recibió el nombre de Gaia BH3. La proximidad de este objeto espacial a la Tierra lo convierte en el segundo agujero negro más cercano a nuestro planeta jamás descubierto. El más cercano se llama Gaia BH1. Está a unos 1560 años luz de nosotros. Este vecino incómodamente cercano tiene una masa de aproximadamente 9.6 veces la del Sol. Eso significa que es mucho más pequeño que el agujero negro recién encontrado. Gaia BH3 está ubicado en la constelación del Águila. Desde la Tierra parece tener la forma de un águila. Curiosamente, los astrónomos no esperaban encontrar un agujero negro de gran masa acechando tan cerca de la Tierra y permaneciendo sin ser detectado durante tanto tiempo. Mira este maravilloso exoplaneta. Se parece a un enorme globo ocular suspendido en el espacio. Pero eso no es lo más impresionante. Este mundo distante, identificado en 2017, es uno de los lugares más prometedores para encontrar vida fuera del sistema solar. El exoplaneta llamado LHS 1140b muestra signos de tener un océano global cubierto de hielo. Es precisamente ese iris, una enorme región de aproximadamente 40.000 kilómetros de diámetro que mira constantemente a su estrella anfitriona. El planeta tiene un radio de 1,73 veces el radio de la Tierra y es 5,6 veces más masivo que nuestro planeta. El planeta de ojo gigante orbita mucho más cerca de su estrella de lo que lo hace la Tierra. Solo necesita alrededor de 25 días para completar una órbita completa.
Si la estrella fuera similar a nuestro Sol, una distancia así definitivamente sería demasiado cercana para que apareciera vida en el planeta. Pero en su lugar es una enana roja fresca y tenue. Es por eso por lo que el exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella, donde no hace tanto frío como para que toda el agua de la superficie se congele, ni está tan cerca como para que esta agua se evapore. En este momento, LHS 1140b parece el candidato más prometedor para albergar vida en nuestro vecindario planetario. Las erupciones solares son estallidos extremadamente poderosos de radiación electromagnética que pueden durar desde minutos hasta horas. Ocurren cuando hay alguna perturbación magnética en el Sol. Entonces, las líneas del campo magnético en la atmósfera de nuestra estrella se enredan y se rompen. Esto libera grandes cantidades de energía excesiva, incluyendo radiación ultravioleta y rayos X intensos. Estas líneas torcidas aparecen en las manchas solares. Estas son regiones más oscuras y frías en la superficie del Sol. Se forman cuando los campos magnéticos que solían estar ocultos en el interior de nuestra estrella emergen a la superficie. En cuanto a las eyecciones de masa corporal que son lanzadas por las erupciones solares, son enviadas hacia el espacio. Impactan planetas, satélites y básicamente cualquier objeto en su trayectoria. Aquellas que cruzan la Tierra desencadenan tormentas geomagnéticas, las cuales en la mayoría de los casos resultan no solo en hermosas auroras, sino también en fallos en la red eléctrica y malfuncionamientos en los satélites. Todos estos fenómenos solares extremos, CME por sus siglas en inglés, manchas solares y llamaradas solares, se intensifican mucho más durante el pico del ciclo de actividad de 11 años del Sol. Este pico se conoce como máximo solar. Justo antes de este evento, el Sol aumenta su actividad. Empieza a escupir gigantescas masas de plasma ardiente, emite poderosos flujos de radiación y desarrolla manchas del tamaño de planetas. Al principio, los expertos estaban seguros de que el ciclo solar actual alcanzaría su pico en 2025. Pero a juzgar por las numerosas manchas solares recientes, tormentas solares intensas y otros fenómenos solares raros, es probable que el máximo solar llegue antes de lo esperado. Este planeta es tan liviano como una mota de pelusa pegada a tu chaqueta. En el mundo científico, su nombre es WASP 193b, pero lo llamaremos el planeta algodón de azúcar. Está ubicado a unos 1200 años luz de distancia de nosotros. Nunca lo veremos con nuestros propios ojos, pero los científicos dicen que es básicamente un primo más grande y esponjoso de Júpiter. Tiene una densidad extremadamente baja, combinada con otros factores como su alta temperatura y el brillo infrarrojo de su estrella anfitriona, lo hace especial. Curiosamente, el radio del planeta es solo 1,46 veces el radio de Júpiter. Pero su masa es apenas 0,139 veces la de nuestro gigante gaseoso. ¿Podrías acercarlo aquí, por favor? Gracias. ¿Ves lo esponjoso que es? Sería absolutamente imposible pararse en su superficie si alguna vez alcanzaras este mundo lejano. No es común encontrarse con algo como WASP 193b en una fiesta planetaria. Estos planetas son raros. Su esponjosidad podría ser causada por sus estrellas planetarias. Estas los calientan inflándolos como un malvavisco que ha pasado demasiado tiempo en la fogata. La superbaja densidad del planeta lo convierte en una verdadera anomalía entre esos más de 5000 exoplanetas que ya hemos descubierto. Recientemente los científicos han hecho un descubrimiento asombroso que puede cambiar todo el curso de la exploración de Marte. Al parecer, hay océanos de agua líquida en el planeta rojo. Entonces el futuro se ve brillante. Podríamos usar esta agua para apoyar futuras misiones e incluso trasladarnos a Marte, ya que no tendríamos que preocuparnos por dónde obtener este preciado líquido, ¿cierto? Bueno, hay un gran problema. Estos océanos de agua líquida están dentro de Marte, tan profundos que tal vez no lleguemos a ellos. Al menos eso es lo que afirma un nuevo análisis de datos sísmicos recopilados por el módulo de aterrizaje Mars Insight. Grandes reservas de agua líquida parecen ser la mejor explicación para algunas peculiaridades sísmicas del planeta rojo. Entonces toda esa agua preciosa está fuera de nuestro alcance. Pero necesitamos encontrarla para resolver el enigma de la historia acuática de nuestro vecino rojizo y polvoriento. Y lo primero que debemos hacer es identificar dónde está y cuánta está ocultando el planeta vecino. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Ahora nuestros astromóviles corren por la superficie del planeta rojo recopilando todos los datos disponibles sobre la geología superficial del planeta.
Y cada vez es más evidente que Marte estuvo cubierto de agua. Muchos factores, desde los terrenos marcianos hasta antiguos lechos de lagos secos y deltas, sugieren que hubo un tiempo en que el planeta era bastante húmedo. Hoy en día todavía hay algo de agua en la superficie y justo debajo de la superficie de Marte, pero está en forma de hielo y no se asemeja en nada a la cantidad que hubo en el pasado antiguo de Marte. Para entender cuánta agua podría haber existido hace miles de millones de años, debemos saber a dónde se fue toda esa agua. Hay dos lugares donde el agua pudo haber ido, al espacio o hacia el interior de Marte. Luego podría haberse aislado como reservorios líquidos o depósitos de hielo. En la actualidad no tenemos forma de medir cuánta agua se escapó. Pero ahora finalmente podemos descubrir más sobre el núcleo viscoso del planeta rojo. Todo gracias al módulo de aterrizaje InSight. Ya no está operativo, pero desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022 estuvo escuchando los zumbidos y retumbos y monitoreando la actividad bajo sus pies. Lo que sucede es que las ondas acústicas generadas por la actividad sísmica en las profundidades del planeta pueden cambiar según la composición y densidad del material a través del cual se desplazan, y los científicos pueden obtener mucha información analizando el comportamiento de las ondas sísmicas. En este caso, utilizaron un modelo similar a los que se usan para mapear campos petroleros subterráneos y acuíferos en nuestro planeta natal. Luego, con la ayuda de este modelo, analizaron los datos recopilados por el InSight en Marte. Descubrieron que la mejor explicación podría ser que había una capa de rocas fracturadas cuyas grietas estaban llenas de agua bajo la superficie del planeta rojo. Esa capa podría estar a una profundidad de 11 a 19 kilómetros. Por eso sería extremadamente complicado para futuras misiones llegar hasta allí. Y aún así, el nuevo descubrimiento podría ayudarnos a entender el ciclo del agua en Marte. Confirmar la existencia de un gran reservorio de agua líquida nos ayudaría a echar un vistazo a cómo era el clima en Marte o cómo podría ser algún día. Y si alguna vez Marte tuvo mucha agua, podría haber sido habitable en el pasado antiguo y podría volverse habitable en el futuro. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, los reservorios de agua subterránea en el planeta rojo podrían ser ya habitables. Tal vez mientras hablamos, diminutos microorganismos o incluso algunas criaturas con tentáculos están viviendo en la comodidad de su hogar subterráneo. En la Tierra, las minas superprofundas albergan vida. Y el fondo del océano, con sus inmensas e increíbles presiones, tampoco está desprovisto de vida. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia en Marte, pero por el momento parece que este lugar tiene el potencial de sustentar vida. Los datos del InSight han mostrado que probablemente no haya mucho hielo de agua en la corteza superior del planeta, al menos en la región alrededor del módulo de aterrizaje. Pero si resulta que hay una capa rica en agua más profunda bajo la superficie y que se extiende alrededor de todo el globo, entonces habría suficiente agua para llenar antiguos lechos oceánicos y aún más. Marte no es el único lugar fuera de la Tierra donde hay agua o donde podríamos encontrar agua algún día. Tomemos como ejemplo a nuestra vieja y querida Luna. En el satélite natural de la Tierra, el agua se puede encontrar por toda la superficie. Pero no es el tipo de agua que podrías estar imaginando. En la Luna, el agua se encuentra mayormente en forma de hielo y está distribuida de manera desigual. Por ejemplo, los polos de la Luna son regiones que nunca reciben luz solar. Esta es la razón por la que son extremadamente fríos. Por lo tanto, no es de extrañar que haya mucho hielo allí. El hielo de estas zonas a menudo también está mezclado con el suelo lunar y se esconde profundamente debajo de la superficie. Luego está Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. En realidad no es tan grande. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro. En otras palabras, esta luna es tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Oh, deberíamos intentar eso. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los investigadores esperaban que Encélado fuera una bola de hielo congelado. Pero lo que vieron fueron penachos de partículas de hielo y vapor de agua que emanaban de géiseres en la superficie de la Luna. Quedó claro que había un enorme océano entre el núcleo rocoso de la Luna y su capa de hielo. Luego está la luna Europa de Júpiter. Los científicos piensan que este mundo es uno de los lugares más prometedores del sistema solar en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de vida. Esto se debe a que Europa tiene un enorme océano de agua salada que va desde 64 hasta 160 kilómetros de profundidad. Y aunque está bajo una capa de hielo que tal vez tenga entre 16 y 32 kilómetros de grosor, aún es potencialmente habitable. Los astrónomos creen que penachos de agua podrían eruptar de las grietas en la capa de hielo y liberar el contenido del océano de la Luna hacia el espacio.
La temperatura, presión y química son muy diferentes en Europa, y los astrónomos aún no están seguros de cómo se comporta el hielo allí. Esa es la razón principal por la que todavía no han determinado cuán profundos o grandes son los reservorios de agua en Europa y cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero de todos los lugares donde podríamos encontrar agua en el universo, el más extraño es probablemente el espacio abierto. En 2011, 2 equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando libremente entre las estrellas. Era el reservorio de agua más grande y lejano jamás detectado. Esta inmensa nube de vapor de agua rodea un agujero negro, pero no a cualquier agujero negro. Es un cuásar ubicado a 12.000 millones de años luz de la Tierra. Las condiciones alrededor de este cuásar deben ser muy especiales para crear una cantidad tan enorme de agua. Esta nube contiene 140 billones de veces el volumen de toda el agua de la Tierra. Eso es suficiente para darle a cada persona en el planeta una cantidad de agua equivalente a la de un planeta entero 20.000 veces. Suena increíble, ¿no? Pero hay algo aún más impresionante. Los astrónomos piensan que esta nube de agua se formó solo 1.600 millones de años después de que el universo mismo comenzara. Este descubrimiento es otro signo de que el agua ha estado presente por todo el universo, incluso en sus primeros días. Pero aquí está el punto clave. Hasta que encontraron esto, los científicos nunca habían detectado vapor de agua tan lejos en el tiempo. Claro, hay agua en la Vía Láctea, pero la mayoría está congelada en hielo. Este descubrimiento realmente amplía los límites de lo que sabemos sobre el agua en el universo.